Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de hipertensión. Definimos la hipertensión como una elevación intermitente o continua de la tensión arterial, y se habla de hipertensión cuando los valores de la tensión arterial sistólica son iguales o superiores a 140 milímetros de mercurio, y cuando los valores de tensión arterial diastólica son iguales o superiores a 90 milímetros de mercurio. Para realizar una buena valoración de la tensión arterial, se sugiere hacer 3 tomas separadas durante 2 semanas en personas mayores de 18 años que no estén en tratamiento, que no reciban ninguna medicación, especialmente ninguna medicación para bajar la presión o alguna otra medicación, y que no padezcan enfermedades agudas. La clasificación de la hipertensión arterial se clasifica en hipertensión primaria o esencial, es la forma más común, que la padecen en el 90 y 95% de los casos clínicos que se dan de hipertensión. Las causas es la predisposición genética, la alimentación inadecuada, sobre todo la comida chatarra, comida con gran contenido de sodio, obesidad, etilismo o alcoholismo, tabaquismo, estrés y algunas sustancias como por ejemplo la cocaína, y también cuando se da abusos de AINES. El otro tipo de hipertensión, según la clasificación, es la clasificación secundaria, que la padece del 5 al 10% de la población, y que está relacionada con enfermedades, por ejemplo, del parénquima renal, con una enfermedad que tiene relación con las glándulas suprarrenales, que se llama aldosteronismo primario. Se da por un tumor alojado en las glándulas suprarrenales y aumenta la secreción de aldosterona, por trastornos metabólicos, por trastornos endocrinos y por trastornos del sistema nervioso. Y también se da hipertensión por hipovolemia. Acá tenemos esta tabla que nos muestra la clasificación de la tensión arterial en cuanto a los valores. Tenemos la tensión arterial normal, que es menor de 130 milímetros de mercurio en la sistólica y menos de 85 milímetros de mercurio en la diastólica. Después está la tensión arterial límite o limítrofe, con valores de 130 a 139 milímetros de mercurio en la sistólica y con 85-89 milímetros de mercurio en la diastólica. Y ya después pasamos a la hipertensión propiamente dicha, que se clasifica en 3 niveles. Está el nivel 1, donde los valores son de 140 a 159 milímetros de mercurio en la sistólica, de 90 a 99 milímetros de mercurio en la diastólica. El nivel 2, de 160 a 179 milímetros de mercurio en sistólica y 100 a 109 milímetros de mercurio en diastólica. Y por último, el nivel 3, con valores mayores a 180 milímetros de mercurio en sistólica y en diastólica valores mayores a 110 milímetros de mercurio. Hablamos de la prevalencia de la hipertensión, y en Argentina las estadísticas dicen que la padece el 36,3% aproximadamente de la población adulta. Es mayor en personas mayores de 60 años, en un 60%.
Hay mayor número de varones hipertensos en comparación con las mujeres, pero con las mujeres antes de la menopausia. A partir de la etapa del climaterio, que es más o menos a partir de la quinta década de vida, la mujer aumenta la prevalencia de hipertensión porque disminuyen los estrógenos, que son protectores del sistema cardiovascular, superando incluso a los varones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, dijimos que la predisposición genética, tenemos personas que sufren a través de todas las generaciones, una familia que sufre a través de las distintas generaciones de hipertensión. También un factor de riesgo es la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física, el tipo de alimentación que se consume, dijimos alimentos manufacturados, muy elaborados, comida chatarra, alimentos con mucho contenido de sodio, aumento en el consumo de sal en las comidas, que se le pone sal a las comidas que ya vienen saladas, aumento del consumo de alcohol, el tabaquismo también es un factor de riesgo, y las personas que pertenecen al grupo de personalidad tipo A, que son personas muy ansiosas, muy estresadas, que quieren todo para mañana, quieren todo no para mañana, para ayer, que se hacen problema por cosas que a veces no tienen valor para hacerse problemas, ¿sí? Y también, como dijimos, las patologías asociadas, sobre todo patologías renales, patologías de las suprarrenales y patologías endócrinas. La hipertensión está estrechamente relacionada con el padecimiento de diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus tipo 2. Hablamos ahora de la fisiopatología, ¿sí? Decimos que la TA depende, en un primer punto, del gasto cardíaco, y a su vez el gasto cardíaco depende del volumen de sangre que expulsa el corazón en cada latido. A mayor volumen, mayor es el gasto cardíaco, ¿sí? Esto también está relacionado con el estímulo que da el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, el estímulo parasimpático, ¿sí?, que también interviene cuando se necesitan los mecanismos reguladores que después vamos a ver, necesitan disminuir la frecuencia cardíaca. También depende la tensión arterial de la contractilidad miocárdica, ¿sí? Depende de cómo ese músculo tiene poder contráctil, ¿sí? Y por último, la tensión arterial depende de la resistencia periférica. Decimos que la resistencia periférica es la resistencia que opone, que da la luz de las arteriolas, ¿sí?, a la salida hacia el sector de los capilares y al sector venoso. Eso se llama resistencia periférica. Es esa oposición que da la luz de las arteriolas. Junto con estos puntos que hemos referido, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, intervienen los sistemas de regulación de la tensión arterial, ¿sí? El sistema nervioso autónomo también interviene como principal regulador neurológico neural de la circulación y de la tensión arterial. Tiene una regulación rápida a través de varoreceptores que se encuentran en los arcos carotídeos y aórticos,
estos vasoreceptores detectan cuando aumenta la tensión arterial e inmediatamente se ponen en marcha e inhiben el centro vasomotor, disminuyendo la tensión arterial. Después tenemos los quimioreceptores que se ponen en marcha, o sea, dan respuesta cuando hay un estado de hipotensión. Detectan la hipotensión, la baja de la presión arterial, y activan el centro vasomotor que se encuentra en el bulbo raquídeo, aumentando la tensión arterial. Estos quimioreceptores entonces actuarían cuando hay hipotensión. Otro sistema de regulación es el sistema renina, angiotensina 2 y aldosterona, que tiene una regulación lenta, a diferencia del sistema nervioso autónomo. La angiotensina circula en el plasma, tiene un efecto vasoconstrictor e interviene en la regulación de los líquidos corporales, haciendo liberación de aldosterona y vasopresina. Con esta liberación retiene sodio y potasio y agua, ¿sí? Al retener estos tres elementos, aumenta la tensión arterial, también en casos de hipotensión. Cuando hay fallas en estos sistemas de regulación, se produce la hipotensión. Cuando estos tres sistemas, por ejemplo, hay muchos otros sistemas más, no cumplen la función que deben cumplir, hay alteraciones en la tensión arterial. Y son responsables, entre otras cosas, de que se produzca hipertensión. Los signos y síntomas. La hipertensión es llamada la asesina silenciosa, porque en los principios no da sintomatología, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas no saben que la padecen hasta que ocurre algún evento que las hace acudir a la consulta médica, se le hace todo tipo de estudios y ahí, bueno, con solo tomarle la tensión arterial, se detecta que está padeciendo hipertensión. Pero como dijimos que muchas veces es secundaria a otras enfermedades, se detectan por detectar estas enfermedades, ¿sí? Los signos y síntomas, cuando ya la hipertensión está instalada de mucho tiempo, acompañada de otras patologías, son cefaleas o dolor de cabeza, hemorragias nasales, vértigo, ¿sí? Nublamiento de la vista y vértigo, rubor facial, enrojecimiento facial, y también en algunas ocasiones se da el cansancio. Puede haber fatiga, náuseas y vómitos, disnea, inquietud, intranquilidad, desasosiego, visión borrosa. ¿Por qué? Cuando se produce la visión borrosa, el paciente se refiere que tiene la visión borrosa, es porque ya se han producido lesiones en las retinas, por ejemplo, y además la hipertensión, cuando no es tratada, produce lesiones en el cerebro, además de los ojos, en el corazón y los riñones. Cuando la hipertensión no es tratada o está mal tratada, cuando el paciente no adhiere al tratamiento, surgen las complicaciones. La que surge con mayor frecuencia son las crisis hipertensivas, pero también puede derivar en otras complicaciones severas, como la enfermedad arterial coronaria, por ejemplo un infarto agudo de miocardio, el ictus o ACV, accidente cerebrovascular, enfermedad a nivel renal, insuficiencia cardíaca secundaria al infarto agudo miocardio, enfermedad vascular periférica,
disección o coartación de la arteria aorta, retinopatía hipertensiva, como dije recién, por las lesiones a nivel de las retinas, y por último, muchas veces lleva a la muerte cuando no está tratada, ¿sí? Cuando hablamos de crisis hipertensiva, definimos que es aquella elevación que se produce de forma aguda de la tensión arterial que, como dijimos antes, puede producir lesiones en los órganos diana. Los órganos diana son el cerebro, el corazón y los riñones. Tenemos dos formas, una más grave que la otra, ¿sí? La más grave es la emergencia hipertensiva, ¿sí? Que es la elevación aguda de la tensión arterial, que se acompaña de alteraciones orgánicas graves, como dijimos, fundamentalmente a nivel de los órganos diana, a nivel cardíaco, cerebral y renal. Este evento de emergencia hipertensiva requiere de una atención inmediata, de un descenso precoz de la tensión arterial en el plazo de pocas horas, con la administración de tratamiento farmacológico endovenoso y en ámbito hospitalario. Por otro lado, tenemos el evento menos grave, que es la urgencia hipertensiva, donde no existe compromiso vital por lesión de órganos diana, y este evento permite un tratamiento menos inmediato, ¿sí? Puede hacerse el tratamiento en horas o en días, generalmente con medicación oral y un abordaje inicial intrahospitalario. Estas son las dos formas de las crisis hipertensivas. Por supuesto, la emergencia es la más grave y la más inmediata para atender, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica la hipertensión? Puede diagnosticarse porque el paciente tiene sintomatología de otras patologías relacionadas que acompañan a la hipertensión, o se puede diagnosticar por una simple valoración a través de los aparatos llamados tensiómetros, ¿sí? Entonces, se hace un esquema de valoración, de medición de la tensión arterial, que se debe valorar al menos 4 días seguidos, con 4 mediciones diarias, 4 mediciones por día, ¿sí? Idealmente son 2 mediciones por la mañana, antes de que el paciente desayune, antes de que ingiera o se le administre medicación antihipertensiva, y con la previa evacuación de la vejiga, ¿sí? Esto se hace por la mañana. Y después es ideal que se hagan 2 mediciones vespertinas antes de que el paciente ingiera su cena, por ejemplo, y con estas mediciones, tanto las 2 de la mañana como las 2 de la tarde o de la noche, se tienen que hacer con 1 o 2 minutos de diferencia. ¿Cómo se considera esta valoración? Se considera el promedio de todas las lecturas, pero se descarta el primer día de mediciones. Todos los demás, o sea, el resto, los 3 días, se considera el promedio de todas las lecturas, ¿sí? Y se considera un valor elevado, se considera como hipertensión, un valor promedio de mayor de 135-85 milímetros de mercurio. Generalmente, cuando se hace en el ámbito en el hogar, se le pide al paciente o al familiar que registre minuciosamente y inmediatamente después de las lecturas, de las mediciones, todos los resultados, para ir comparando, ¿sí? Este sería un diagnóstico, uno de los diagnósticos más, el diagnóstico más simple, ¿sí?
se hace con un tensiómetro. Ahora hay tensiómetros muy complejos, no, acertados, que son los tensiómetros digitales, confiables, ¿sí? Y después hay técnicas para la medición de la presión arterial fuera de la consulta. Son técnicas por automedición, que es el AMPA, ¿sí? Y por monitorización ambulatoria, que es el MAPA, ¿sí? Automedición de la presión arterial, por automedición, y MAPA, monitorización ambulatoria de la presión arterial, el MAPA, ¿sí? ¿Cuándo se indican estas mediciones, tanto el AMPA como el MAPA? Cuando hay sospecha o se ha identificado hipertensión arterial de bata blanca. ¿Qué significa esto? Es la hipertensión que se da, que padece el paciente cuando está en un ámbito hospitalario o en un consultorio médico, ¿sí? El paciente se siente nervioso al ver la bata blanca del profesional, tanto del médico como del enfermero o enfermera, y ahí inmediatamente suben los niveles de presión. Entonces por eso se recurre a estas técnicas de medición de la presión arterial fuera de la consulta médica, ¿sí? También se recomiendan cuando hay sospecha de hipertensión enmascarada, ¿sí? Cuando hay valores variables de la tensión arterial a través de las distintas consultas, cuando hay hipotensión automática, hipotensión postural. Postural es cuando el paciente se levanta de golpe de una silla o de la cama, se para. Hipertensión postprandial también, que es después de ingerir alimentos. Puede haber hipertensión, se da después de que el paciente se levante de dormir, de descansar una siesta, o también puede haber hipertensión por inducción por fármacos, inducida por fármacos, ¿sí? También se recurre a estos métodos cuando hay sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas. Todas estas técnicas que se hacen en el ámbito en el entorno del hogar, ¿sí? Entonces dijimos que el MAPA es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es la medición de las cifras de presión arterial a lo largo de todo un día para ver cómo están los valores en los diferentes momentos, que pueden ser durante el trabajo, mientras duerme la siesta, durante el descanso por la noche, incluso cuando hace actividad, alguna actividad, ¿sí? Y esto, de esto se encarga el mismo paciente, la misma persona. Y el AMPA, que es la automedida de presión arterial, bueno, está definida por la Liga Mundial de Hipertensión como las lecturas de tensión arterial realizadas fuera del consultorio, habitualmente en el domicilio, por personas que no son profesionales, que pueden ser familiares de la persona que está padeciendo la hipertensión, o por los mismos pacientes, ¿sí? Bueno, este sería el MAPA, ¿sí? El monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿sí? Esto se lo coloca el paciente, se pone la ropa encima y hace sus actividades rutinarias de forma totalmente normal. Y esto va midiendo a lo largo del día los distintos valores de tensión arterial. Otros métodos de diagnósticos son los laboratorios, ¿sí? Los objetivos del laboratorio es diagnosticar enfermedades que pueden acompañar a la hipertensión, o la hipertensión puede ser secundaria a estas enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿sí? También el objetivo es diagnosticar factores de riesgo asociados a la hipertensión, como por ejemplo las
dislipidemias y el aumento de colesterol y triglicéridos. También sirven para detectar compromiso de los órganos blancos, ¿sí? Daño renal, por ejemplo. Cuando hay sospecha de hipertensión secundaria, como dijimos antes, a otras patologías, como por ejemplo en el aldosteronismo primario, que se produce por la presencia de un tumor en las glándulas suprarrenales. Y cuando el médico tratante tiene que elegir el tratamiento farmacológico más apropiado, ¿sí? Y para valorar efectos de los fármacos antihipertensivos. Entonces, se hacen los laboratorios. ¿En qué consisten? ¿Qué se piden? Laboratorios séricos, ¿no? Se pide hemograma completo, glucemia en ayunas, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, valores de uricemia, creatinina plasmática, cálculo del filtrado glomerular, ionograma plasmático, y también se pide, fuera de los análisis de sangre, el análisis de orina completa con sedimentos urinarios. Todos son métodos de diagnóstico. Y por último, tenemos los métodos como el electrocardiograma, cuyo objetivo es la detección de anormalidades o alteraciones en el músculo cardíaco y en las cámaras del corazón, ¿sí? Hay 4 cámaras en el corazón y generalmente cuando hay un estado de hipertensión o un pico, como se llama, de hipertensión, suelen dañarse los ventrículos, ¿sí? Que son las cámaras inferiores del corazón, y puede producirse un agrandamiento de los ventrículos o hipertrofia ventricular, sobre todo del lado izquierdo. También con el electrocardiograma podemos valorar si hay una fibrilación auricular, como se ve en el trazado electrocardiográfico, si en la parte arriba hay un ritmo sinusal normal y abajo hay un ritmo de fibrilación auricular, que es una arritmia. También el electrocardiograma sirve para detectar signos de cardiopatía isquémica previa, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio que pasó desapercibido y que esto va a producir alteraciones en la tensión arterial. Otros métodos son el ecocardiograma bidimensional y la radiografía de tórax. Con el ecocardiograma bidimensional se valoran se detectan, como dijimos antes, si hay hipertrofia o agrandamiento ventricular del lado izquierdo, si hay dilatación auricular también del lado izquierdo, dilatación auricular, las cámaras superiores, las de arriba, o sospecha de alguna cardiopatía. Y con la radiografía de tórax se puede detectar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cardiomegalia o agrandamiento del músculo cardíaco, o también se pueden detectar muescas subcostales, ¿sí? O sea, como las muescas son como unas saliditas de entre los espacios subcostales que pueden sugerir una coartación aórtica, ¿sí? Todo debido al pico de presión. O sea, todos estos son los métodos de diagnósticos que sirven para detectar si el paciente, aparte de la valoración con el tensiómetro, en qué estado están los órganos, sobre todo los órganos diana y el riñón, ¿sí? El tratamiento de la tensión arterial consiste en un tratamiento no farmacológico, es el tratamiento dietético, donde se restringe totalmente el consumo de sodio, ¿sí? Nada de sal,
comida sin sal en absoluto, y bueno, se educa al paciente a consumir o a consumir mucha verdura, muchas frutas, vegetales, restringir las grasas, sobre todo las grasas saturadas, reemplazar la sal en cuanto a los sabores con condimentos, con hierbas aromáticas, con limón. Se fomenta la restricción de alcohol y el cese de tabaquismo. También se fomenta el control y el mantenimiento del peso corporal, la actividad física, ¿sí? Se recomienda una caminata diaria de 30 minutos por día, y esta actividad, simple actividad, reduce los niveles de tensión arterial y además reduce los niveles de glucemia y de colesterol y triglicéridos, ¿sí? 30 minutos de caminata diario, ¿sí? También se recomiendan ejercicios aeróbicos, y estos deben ir de acuerdo a la edad y al estado del paciente, ¿sí? Al estado de salud del paciente. Y también se recomienda el control y la reducción del estrés, ¿sí? Hay talleres, hay espacios donde se enseña a controlar y a reducir el estrés. Eso es importantísimo. Después tenemos el tratamiento farmacológico, que consta de cuatro fármacos, ¿sí? Según los casos, se pueden agregar otros fármacos para combatir todo lo que es dislipidemias, por ejemplo, y si el paciente es diabético, se agregarán hipoglucemiantes. Pero específicamente para tratar la hipertensión, el tratamiento farmacológico consta de diuréticos. Los diuréticos eliminan sodio y agua y ayudan a que los riñones liberen el sodio en la orina, ¿sí? Hay varios tipos de diuréticos. Están las tiazidas, los diuréticos que actúan sobre la sal de Henn, los diuréticos que ahorran potasio. Hay varios tipos, ¿sí? Pero en general son los diuréticos los prescriptos. Después, los otros fármacos que se utilizan son los bloqueadores de canales de calcio, que impiden que el calcio ingrese a las células, sobre todo a las células cardíacas y a las células de las arterias, a las arteriales, y evitan la contracción, ¿sí? Actúan como disminuyendo la tensión arterial, bloqueando esta entrada de calcio. Después están los bloqueadores llamados beta-adenérgicos o alfa-adenérgicos, que actúan disminuyendo la tensión arterial, bloqueando los efectos de, como dice la palabra lo dice, de la adrenalina, ¿sí? La adrenalina queda bloqueada y bueno, no cumple su función, no hay aumento de la frecuencia cardíaca, entonces por lo tanto no va a subir la presión arterial. Y después están los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, inhiben los efectos de esta hormona, ¿sí? Los vasos, esta hormona es vasoconstrictora, la angiotensina 2. Entonces, se relajan los vasos sanguíneos, se produce una vasodilatación vascular y entonces ahí se reduce la tensión arterial, ¿sí? Este más o menos sería el tratamiento farmacológico. En cuanto a las acciones de enfermería, se deben practicar en la prevención, en la hospitalización y en el posalta, ¿sí?
A través de la educación, ¿sí? La educación en la prevención, bueno, fomentar el cese de tabaquismo, fomentar o hacer que se evite el consumo de alcohol, controlar el peso, evitar el estrés, fomentar la actividad física, como dije antes, con 30 minutos de caminata es más que suficiente, practicar una dieta cardiosaludable y sobre todo que el paciente recurra periódicamente a los controles médicos. Por más que se sienta bien, cuando se llega a una cierta edad, tienen que hacerse controles más seguidos y más periódicos. En cuanto a los cuidados en la hospitalización, bueno, reducimos en estos conceptos. La valoración continua, el monitoreo continuo de la tensión arterial y de los demás signos vitales. Hay que evitar las caídas bruscas de tensión arterial, por eso, bueno, hay que valorar los efectos de los fármacos, la respuesta que el organismo del paciente tiene ante los fármacos, ¿sí? El control y la excreción de los líquidos a través de, bueno, del plan de hidratación parenteral, apoyar al paciente, educarlo sobre los factores de riesgo y darle en este periodo también la educación posalta, ¿sí? Fomentar a que el paciente acuda a los controles después de terminar su hospitalización, hacer el tratamiento farmacológico, seguir el tratamiento farmacológico, la dieta y la actividad física. Bueno, hasta acá la clase de hipertensión. Que tengan buenos días. Chau.